Bendiciones para todos, hermanos, dando más crédito a la experiencia que a la palabra de Dios. Hechos capítulo 27 del 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado, ¿quién, hermanos? De la compañía Augusta. Lean ustedes el 2. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, debo de la navegación para hacer hombre el juicio. Pero el centurión, lean conmigo el verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y el 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, pues puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste, y invernar allí. Oremos. Padre nuestro, nos acercamos ante tu presencia. Algunos, por no decir todos, no te vemos. Pero gracias que has dejado tu palabra para que a través de ella podamos confiadamente en los méritos de tu Hijo, verlo a Él y a través de Cristo verte a ti. Te damos gracias porque este es un tiempo donde podemos celebrar culto a tu nombre. Rogamos, por favor, que en este espacio nos ayudes en nuestra debilidad para poder ser enseñados e instruidos en tu palabra como conviene. Dios mío, rogamos tu bendición en esta hora. Rogamos que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos abra el entendimiento para comprender tu palabra. Oramos que esta palabra que fue escrita hace muchos años atrás y que hoy va a ser expuesta, tú ayudes al predicador para que no hable palabras de hombre, sino palabra tuya. Ayúdanos, por favor. Y si en medio de nosotros hay alguien que no te conoce, permite que vengan al arrepentimiento para la gloria tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, sea el Señor Jesucristo en su misericordia permitiendo que su palabra sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, gracia y paz. Qué importante, hermanos, es escuchar atentamente la voz del Señor. Escuchen esto. Qué importante es escuchar atentamente la voz del Señor. En el Antiguo Testamento, si usted quiere, tómelo como referencia o vaya a su Biblia, pero encontramos una historia bastante particular en la época de los reyes. Está en Primera de Reyes capítulo 12. La Biblia habla que Dios ha establecido un reinado, un rey conforme al corazón de Dios, que fue David. David pecó y cuando murió le delegó el reinado a Salomón. Salomón se desvió, dice que las mujeres le desviaron su corazón, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Dice que desviaron su corazón y eso hizo que el reinado que estaba unido se dividiera. Salomón tiene un hijo llamado Roboam. Y Roboam
está la historia. Primera de Reyes 12:1. Solo lo voy a leer, no voy a explicar este texto. Solo quiero tomarlo como referencia introductoria a lo que voy a hablar. Primera de Reyes 12:1 dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Salomón había muerto, ahora él iba a ser el rey. Verso 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, escuchen esto, Jeroboam y el pueblo le dicen a Roboam, el futuro rey, ¿qué le dicen? Le dicen estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu yugo, tu algo de dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. En otras palabras, el pueblo y Jeroboam le dicen a Roboam: mire, su papá fue un hombre muy rico, su papá nos puso cargas muy pesadas, nos puso muchos impuestos, nuestros hijos los llevó a la guerra, fue muy difícil con su papá. Ahora queremos pedirte algo: quita de nosotros algo de carga, por favor, no nos pongas mucha carga y nosotros te vamos a servir. Eso es lo que le dicen. El verso 5, y él les dijo: váyanse y en 3 días vuelvan a mí y yo les voy a decir qué voy a decidir. Y el pueblo se fue. Verso 6 dice: entonces el rey Roboam, escuchen esto, pidió consejo primero a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo: ¿ustedes qué consejo me dan que le responda al pueblo? Los ancianos le respondieron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirves, respondiendo buenas palabras, y les vas a hablar de esta manera, ellos te van a servir para siempre. El reino hasta este momento estaba unido, y el consejo de los ancianos es: sírvelos, atiéndelos, y ellos te van a servir para siempre. Primera de Reyes capítulo 12 verso 8 dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes, como dirían los mexicanos, a los cuates, que se habían criado con él y estaban delante de él. Miren, un joven que ahora se creció con sus amiguis y ahora es rey. Pide a los ancianos y le dice: sírvalos, trátelos bien, usted ahora tiene poder, tiene posición, tiene posesión. Trátelos bien y ellos le van a seguir y le van a servir. Pero va a los amiguis: oye, mi amiguis, ¿qué hago? ¿Y qué le responden? Entonces, verso 10, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: vas a hablar a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó tu yugo, mas tú disminuirás algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de mi padre. Ahora pues, si mi padre los cargó con un yugo pesado, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. ¿Qué consejo es de estos jóvenes? Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey había mandado, diciendo: vuelvan al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. Los trató ásperamente, dejando el consejo de los ancianos a un lado, y les habló conforme al consejo de ¿quiénes? De los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré más yugo. En pocas palabras, mi padre les puso carga, pues yo les voy a poner más carga sobre ustedes. Mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. Verso 15 de capítulo 12 en el libro de los Reyes. Y no oyó el rey al pueblo, y yo subrayé esto en mi enseñanza y en mi Biblia. Escuchen esto: porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios ya había dado una palabra y Dios ya sabía que Roboam se iba a portar así, así que Dios lo permitió. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo:
¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y dice el verso 17, entonces Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué digo con esto, hermanos? Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, porque los jóvenes dicen, yo tengo experiencia, quiero cambiar el país, pero no tienden la cama, ¿cierto? Algunos se creen grandes, hablan como grandes, pero actúan como inmaduros. Y Roboam pidió un consejo a los jóvenes y dejó a un lado a los ancianos, a los que tenían experiencia. Pastor, y es que los jóvenes no pueden aportar mucho, pero hay que ser coherentes entre lo que digo y hago. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasó? Que Dios ya había permitido que esa palabra viniera y nos dice la escritura que de ahí el reino, ¿qué pasó? Se dividió. Hermanos, escuchen esto. Dios determina, Él decreta su palabra y es el ser humano el responsable de sus acciones. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Bueno, ya acabo de poner el ejemplo de Roboam. Dios ya había determinado que eso iba a pasar, pero Roboam pidió un mal consejo. ¿Recuerdan ustedes Judas Iscariote? No necesariamente en la historia Judas Iscariote era el que iba a vender al Señor Jesús, porque en ese tiempo había muchos Judas y era un buen nombre. Usted no le pone Judas a su hijo, pero si usted etimológicamente busca ese nombre, el nombre Judas es precioso, tiene un buen significado, pero como ya tiene un estigma de que fue uno que vendió al Señor, por eso, tan Judas, ¿cierto? Hermanos, con esto en mente me gustaría hablarles bajo el título dando más crédito, escuchen esto, dando más crédito a la experiencia que a la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué dices eso? Bueno, Roboam le dio más crédito, ¿cierto? No al consejo de Dios a través de los ancianos, sino a la experiencia supuesta de los jóvenes. El escritor Lucas, ahora sí vayan a Hechos 27, el escritor Lucas ha dejado claro que el propósito de Dios en cuanto a Pablo se estaba cumpliendo. Dios tenía un propósito con Pablo y él se estaba cumpliendo. A pesar de que le habían hecho un juicio injusto y buscando todas las pruebas para acusar a Pablo y matarlo, finalmente no encuentran nada por la cual deban darle sentencia de muerte. Así que por otro lado, Pablo, aprovechando, si ustedes han venido conmigo en los estudios, Pablo ha aprovechado su ciudadanía romana para defenderse y también su buen comportamiento ante la ley civil y religiosa. No había nada de qué acusarlo. Así que él apela ante César. Dice, si yo voy a ser acusado, necesito ir ante la máxima autoridad de Roma. Y Pablo está yendo hacia allá. Vaya conmigo a Hechos 26:32. Mira lo que dice. Hechos 26:32. Agripa dijo a Festo, ¿podía, qué dice, hermanos? Este hombre ser puesto, ¿qué, hermanos? En libertad, si no hubiese apelado ¿a quién? En otras palabras, Pablo no podía ser acusado ni religiosamente ni civilmente. Es decir, Pablo, ¿paga los impuestos? Sí. Pablo, ¿usted atiende todas las señales y todo lo que le dicen? Sí. Ah, bueno. Usted es un hombre que va a culto, usted es un hombre que ora, usted es un hombre que ayuna, usted es un hombre que lee la Biblia. Sí. No tenía nada de qué acusarlo. Así que el rey Agripa dice, oiga, este hombre podía haberse puesto en libertad, pero como él quiere que la máxima autoridad, César, lo juzgue, hay que mandarlo para allá. Tengamos claro, hermanos, que el Señor le ha dicho a Pablo en Hechos 23:11. Miren lo que dice Hechos 23:11. Me voy a devolver para que tengan la idea. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Vayan a Hechos 23:11 en su Biblia. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, ¿en dónde?
es necesario así que testifiques también en dónde. ¿Qué tiene en mente Dios? Dios tiene en mente, Pablo, ¿tú testificaste aquí en Jerusalén? Sí, no te preocupes, tú también vas a ir a Roma. Y escuchen algo, por eso les dije que muchas veces se toma en cuenta más el consejo de lo que se sabe en otros que la palabra de Dios. Dios ya ha dicho que Pablo iba a ir a Roma. Por ahora, él ha estado claro que sabe que ir a Roma. Yo ya había testificado en Jerusalén. En Jerusalén buscaron cualquier forma para matarle, no lo hicieron. Ahora Pablo va a arrancar, emprendería su cuarto viaje misionero para cumplir el propósito de Dios. ¿A dónde tenía que predicar Pablo ahora? En Roma. Pero en esta oportunidad será un misionero, escuchen esto. Pablo ha tenido 3 viajes misioneros. 3 viajes. Va a empezar un cuarto. Él llegó a Jerusalén. Jerusalén fue llevado a Cesarea. Y de Cesarea ya arrancó su cuarto viaje misionero. Pero en esta oportunidad, ese viaje misionero lo va a empezar bajo una misión donde él está preso. Será un misionero bajo prisión. Es decir, él no está libre. No puede libremente ir a predicar porque está preso. Él lo están llevando en custodia para que sea allá juzgado en Roma. El texto que vamos a observar el día de hoy, Hechos capítulo 27, hermanos, tendríamos que observar todo el capítulo 27 porque es una sola idea, pero el tiempo no nos alcanza, así que he desarrollado simplemente capítulo 27 del 1 al 12. Vamos a observar. ¿Qué vamos a observar en este texto, hermanos? Primero, Hechos 27:1, la decisión de llevar a Pablo a Roma. Eso es lo que vemos ahí. Vayan conmigo a Hechos 27:1. Mire lo que dice. Cuando se decidió que habíamos de navegar, ¿para dónde? Para Italia. Pastor, yo no sé mucho de geografía. ¿Qué es Italia? Italia es el país y la capital es Roma. El texto dice cuando se decidió. La palabra habíamos, al parecer, bueno, digo al parecer como supuesto, pero realmente ahí, el escritor Lucas, cuando dice cuando se decidió que habíamos, Lucas estaba con ellos. El escritor emprende su viaje para ir también a Italia. Dice, entregaron a Pablo a algunos otros, ¿qué? Presos. Vayan conmigo al verso 1 de Hechos 27. Dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Amados hermanos, yo quiero aclarar algo aquí. Dice cuando se decidió. ¿En qué lugar estaban? En Cesarea. Usted que sepa el mapa, acá está Jerusalén, aquí está Cesarea, aquí avanza un poco más hacia Asia, luego esto más Asia, luego acá Europa y por acá está Roma. Fácil era coger un barco derecho y llegar rápidamente a Roma. Pero no se sabe cuánto tiempo ocurrió, pero Pablo dice, oiga, llega un hombre llamado Julio, que este hombre llamado Julio era de la compañía Augusta, parece ser que era del ejército del emperador o alguien muy cercano al emperador, había llegado a Cesarea y aprovechando que llegó, le entregan a Pablo y le entregan a otros presos. Y quiero llamar la atención aquí. Pablo todavía no había sido juzgado. Es decir, Pablo iba a ir a Roma para que lo juzguen. Pero cuando dice, aquí Lucas hace diferencia entre Pablo y algunos otros ¿qué? Presos. Estos otros presos ya estaban condenados. Es decir, ellos ya iban para recibir juicio, mientras que Pablo no. ¿Me estoy explicando? Pablo es un hombre diferente. Un centurión llamado Julio, verso 2. Mira lo que dice. Y embarcándonos. Si yo estoy escribiendo una carta, digo cuando íbamos, cuando nos embarcamos, ¿quién está incluido en ese barco? El que está escribiendo. Lucas, el escritor, parece ser que él, recuerde que en Cesarea Festo dejó a Pablo, lo dejó 2 años preso, ¿recuerdan eso? 2 años.
Y algunos dicen, oiga, ¿y qué hizo Lucas en esos 2 años mientras Pablo estaba preso en Cesarea? Y ahora dice, nos embarcamos para Roma. Luego Lucas aporta de su dinero y va a irse con Pablo a Roma. Bueno, parece ser que Lucas aprovecha ese tiempo para hablar con una mujer anciana, algunos historiadores dicen eso, llamada María, la madre del Señor Jesús. Era la única que tenía la oportunidad de contar historias como las que Lucas nos narra, el nacimiento del Señor Jesús, por ejemplo. Algunos dicen que en esos 2 años, mientras Pablo estaba preso en Cesarea, Lucas aprovechó para ir a investigar y ahí logró escribir o recaudar información para su evangelio de Lucas. Cierro el paréntesis. Verso 2 de Hechos 27. Y embarcándonos en una nave adramitena o de matrícula adramitino que iba a tocar puertos de Asia, ¿qué dice? Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Lucas se toma la tarea de decir, mire, en Cesarea iba a ir una nave que iba hacia Asia y la agarramos. ¿Dónde queda Asia? En la parte norte de Cesarea, ¿sí? Y dice que ahí estaba Aristarco. Bueno, según Colosenses capítulo 4 y según Filemón, verso 23, Aristarco, por un lado Pablo lo llama a Aristarco como uno de compañero de prisiones y uno que lo acompaña en sus viajes misioneros. Dice que es de Macedonia. Cuando él estuvo allá en Tesalónica, este hombre, mire, qué privilegio, Pablo no iba solo. Por un lado, tenía un hombre llamado Lucas que invirtió en su pasaje y dijo, Pablo, yo no te dejo solo. Pablo, yo quiero acompañarte. Tú eres hermano en Cristo, tú estás siendo juzgado injustamente y quiero saber qué va a pasar con esto. Pues yo te voy a acompañar. Voy a ir contigo y él paga su pasaje y lo va a acompañar. Pero por otro lado, hombres como Aristarco. Aristarco, un hombre que tuvo que vivir la prisión junto con Pablo por estar predicando de Cristo. Así que, hermanos, hemos visto por un lado la decisión que se tomó con Pablo. Miremos como segundo punto la amabilidad del jefe del ejército para con Pablo. La amabilidad. Vayan con verso 3, por favor. Verso 3. Y no me demoro mucho ahí, pero qué importante es. Al otro día llegaron ¿a dónde? ¿A dónde llegaron, hermanos? Y Julio, miren lo que dice, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Mírenme acá, por favor. Recuerden que Pablo va preso. Pero aquella embarcación, recuerden, si usted no conoce el mapa, pero Jerusalén está aquí y aquí está la bota itálica, se llama. Simplemente era coger un barco rápido y llegaba. Pero como en ese tiempo no había muchos barcos comerciales, el primero que vieron era que uno que iba para arriba, aquí, iba hacia Asia, pero paró en Sidón. Recuerden que esa época muchos predicaban, no dice quiénes le predicaron a los de Sidón, pero lo que sí era cierto era que en Sidón había una iglesia. Y en esa iglesia, Pablo desembarcó. Ya ahorita, la próxima enseñanza vamos a ver cuántos presos eran más de 200, pero Pablo desembarcó y Julio, con mucha amabilidad, ¿sí?, el jefe del ejército, lo trató bien y le dijo, oiga Pablo, usted es un preso diferente, vaya por favor, que hay gente, amigo suyo, que dice que lo quieren, vaya y sea atendido por ellos. Oiga, qué privilegio cuando usted y yo tenemos a nivel nacional hermanos que nos pueden recibir. Gente que puede decir, venga, lo atiendo. Y eso fue lo que pasó. Vayan conmigo al verso 3, una vez más. Al otro día llegamos ¿a dónde? Y Julio, recuerden que lo está custodiando, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese ¿a dónde? A los amigos para ser atendido por ellos. En pocas palabras, para tener comunión con ellos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Comunión con ellos. Miren, estar entre los privados de la libertad no es fácil, pero un privado de la libertad no hay nada más maravilloso que el jefe de la guardia le diga, oiga, usted por su buen comportamiento puede servir en tal lugar. O hay gente que le dan libertad condicional,
¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que está pasando con Pablo. Miremos un tercer punto. Las dificultades iniciales del viaje. Porque estas son iniciales. Ya dentro de la próxima enseñanza vamos a ver qué dificultades hubo. Las dificultades iniciales del viaje. Lean conmigo todos el verso 4. Leamos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a sotavento, porque los vientos eran ¿qué? Amados hermanos, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde fue atendido Pablo? En Sidón. En Sidón dice haciéndonos a la vela. Cuando dice haciéndonos a la vela, usted dice, oiga, ¿qué será eso? Bueno, los que estamos aquí en Bogotá, si estuviera yo en la costa, sería nombrar esto es fácil. Simplemente el barco levantan velas y el viento se lo lleva. Eso es lo que está pasando. Dice, haciendo en pocas palabras, estaban en Sidón y se fueron. Levantaron velas y se fueron. Y dice, navegamos a Sotavento de Chipre. Y pastor, ¿qué es Sotavento? Bueno, como ya dice, porque los vientos eran ¿qué, hermanos? En pocas palabras, en ese tiempo no había motores. En ese tiempo, bueno, remar un barco de esos tan grandes era muy difícil. Así que tenían que usar la vela. Pero si había la vela, el viento lo llevaba para otro lado. Así que, ¿qué hicieron ellos? Navegan cerca de la isla, cobijados por la costa. En otras palabras, hermanos, esto es mar abierto y llegan rápido a Roma. Ellos tienen que irse bordeando la costa para que las olas no le peguen tan duro y se lo lleve mar adentro. ¿Estoy siendo claro? Cuando dice eso. Aquí ya vemos las dificultades. Los vientos les eran ¿qué? Contrarios. ¿Qué es un viento contrario? Que yo voy para este lado y el viento viene para acá. Por eso los que saben, por ejemplo, de bicicletas, tienen que llevar un equipo, ¿cierto? Un grupo de personas que ellos van cortando vientos. O les pongo un ejemplo, eso no es de la bicicleta. Ustedes han visto cómo las aves nadan a veces, que forman como una V, ¿cierto? El primero va cortando, van volando, eso. Gracias, van nadando. Mi esposa dice, gracias. Verso 5. Y habiendo atravesado el mar, es que como estoy hablando de la náutica, entonces por eso ellos nadan volando, ¿cierto? Muy bien. Habiendo atravesado el mar o cruzando el mar frente a Cilicia y Panfilia, mire qué dice, arribamos ¿a dónde? A Mira, o llegaron a Mira, ciudad de Cilicia. Una vez más, hermanos, miren acá. Yo quiero llamar la atención, a lo mejor usted no sepa o no pueda identificar mucho en el mapa, pero ellos tienen que ir bordeando con esa nave la isla, porque si se van derecho los puede llevar por otro lado difícil. Así que, hermanos, llegan a Licia, verso 6, y hallando allí el centurión una nave que, hermanos, alejandrina, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Cuando dice una nave alejandrina, era una nave de la región de Alejandría, eso es Egipto, y ellos generalmente transportaban granos, ¿cierto? Cereales hacia Roma. Así que lo que nos dice la escritura es que el centurión que iba custodiando todo este poco de personas que estaban privadas de la libertad, ve que hay un barco que va hacia Roma. ¿Y qué hizo? Hágame el favor, de aquí de la ciudad de Mira, donde estamos, embárquense en ello. Verso 7. Navegando muchos días, ¿qué, hermanos? Despacio. Todas estas palabras yo las subrayé porque es importante, especialmente para la siguiente enseñanza. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnidos, porque nos impedía, ¿qué, hermanos? Es decir, cada vez que se embarcaban, ¿cómo estaba la embarcación? En problemas, a sotavento, contra el viento. Navegamos a sotavento a Creta, frente a Salmón, otras Biblias dicen Salmón. Verso 8. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban, ¿qué? Buenos Puertos, cerca de la ciudad que estaba, la ciudad de Lasea. Hermanos, todo esto
esto simplemente lo leí para decirles, arrancaron un viaje con dificultad. Tengan en cuenta que Dios ya había decidido que Pablo iba a ir a Roma. Pero el viaje, si ustedes notan, van despacio, el viaje no rinde, ¿cierto? Como que no llegan a tiempo, el viento siempre contrario. Y en este contexto, vamos a ver como cuarto punto, la advertencia de Pablo para seguir el viaje. ¿Cuál es la advertencia? Vayan al verso 9, por favor. Verso 9. Y habiendo pasado ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Notan? Ellos iban hacia Roma, venían en un barco primero, luego se embarcaron en otro que podría saber del tema. Habiendo ya pasado mucho tiempo, se había perdido mucho tiempo y era peligroso navegar. Y siendo ya peligrosa la navegación, dice el texto, por haber pasado ya el ¿qué, hermanos? El ayuno. Y usted dirá, oiga, Pablo, ¿por qué dice que era peligrosa la navegación? Porque ya había pasado el ayuno. Pastor, ¿quiere decir que como ya venían de ayunar, comían mucho y el barco se hundía? No, no es lo que está diciendo. Resulta que los judíos tenían una fiesta, Levítico 23-27, donde ellos tenían una fiesta de ayuno. Y ese ayuno era más o menos en la época de septiembre o octubre, generalmente en octubre. Y ahí empezaba el invierno. El invierno, hermanos, se consideraba por dos cosas. Uno, por muchos vientos. Pero esos vientos eran muy de ciclón, ¿cierto? Que arrebasa con todo. ¿Ha visto incluso aquí en nuestra ciudad donde hay algunos vientos que se lleva a techo y todo? Peor que eso. Pero no solamente vientos, el invierno a veces venía con hielo. Así que, ¿qué pasó? Era peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno. Hermanos, Levítico 23-27 dice, el día 10 del mes de Etán será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial, en el que quemarán sobre mi altar una ofrenda en mi honor, como se trata del día en que yo les perdonaré todos los pecados. Nadie deberá trabajar. Como buen judío, los judíos celebraban el ayuno, nadie debería trabajar. El que no siga estas instrucciones será expulsado del país. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. Pablo dice, mire, ya pasó el día del ayuno. Este es por una época, no podían salir porque estaban en esa celebración del ayuno a principios de octubre, pero luego de la fiesta celebrada por los judíos, Pablo dice, oiga, quiero advertirles algo. Vayan al verso 10. ¿Cuál es la advertencia? Vayan al verso 10. ¿Qué les dijo? Varones, veo que la navegación, ¿qué, hermanos? Va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras propias personas. Pablo, amados hermanos, por un lado podríamos decir que Pablo no solo usa su experiencia, porque recuerde, ¿cuántos viajes misioneros había tenido ya? 3, iba por el cuarto. Así que él sabe de navegación. Podríamos decir que en esa nave alguien experto era Pablo, por cuanto ya había pasado varias veces viajando, pero por otro lado está alineado con el plan de Dios y está escuchando a Dios. Pablo les dice, mire, ya terminamos el ayuno, yo quiero decirles algo, por favor, yo estoy viendo, tengo una visión, Dios me está mostrando que si arrancamos este viaje va a ser con prejuicio, va a haber mucha pérdida. No solamente del cargamento y de la nave. Si ustedes deciden arrancar, por favor, tengan cuidado. Tengan cuidado porque si avanzamos, van a perder la nave, van a perder lo que va en la nave. Incluso nuestras propias vidas van a tener problemas. Eso es lo que dice Pablo. Y aquí está el quinto punto de que fue más o menos mi título. El crédito a la experiencia más que a la palabra de Dios. Recuerden que Pablo está representando ¿a quién? A Dios. Viene de parte de Dios. Y ellos están escuchando, por favor, estamos en un puerto donde es difícil, pero por favor, quédense ahí. Que sus vidas las van a perder y el barco se va a hundir. No se vayan. Pero miren lo que pasó. ¿Con qué palabra empieza el verso 11?
Pero, un contraste. Pablo les, oiga, no se meta por esa calle, mijita, que la van a robar. Ay, pero yo me creo grande. No se meta por ahí, que tengo aquí, mi sentido me dice que la van a robar. Ay, ahí están mis amigos. Se metió por la cuadra y la robaron. Y llega se lo dije. ¿Me estoy explicando? Pablo les está dando una advertencia. Pero ¿qué hace el centurión? Verso 11. Pero el centurión, el jefe del ejército, ¿qué dice, hermanos? Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En otras palabras, lo que nos dice la escritura es que el que está custodiando todos los privados de la libertad escucha la voz de Pablo. Él tiene la experiencia en la náutica, él tiene la experiencia en navegación también, sabe los tiempos de cuando hay invierno, cuando hay ciclón, pero no escuchan a Pablo, sino que escucha al piloto y al que, ¿qué, hermanos? Al patrón de la nave. El dueño, diría en otras palabras, y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo y Julio, el oficial de los soldados, no le hizo caso a Pablo sino a ellos. Este texto me recuerda, hermanos, cuando Pedro le dice al Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes la historia en Lucas capítulo 5? En Lucas capítulo 5 nos narra la historia donde Lucas narra la historia donde el apóstol Pedro viene de toda la noche de pescar. ¿Recuerdan esa historia? Y Pedro es un hombre experto en la pesca. Y él llega y el Señor Jesús está a la orilla del mar predicando y le dice: Pedro, présteme la barca. Y el Señor Jesús enseña un buen rato encima de la barca, y cuando termina de enseñar le dice: Pedro, camine, vámonos a pescar, ponga mar adentro. Estoy parafraseando. Y Pedro dice estas palabras: Señor, toda la noche hemos pescado. En otras palabras: Señor, yo tengo experiencia en la pesca. Señor, yo tengo experiencia en que a esta hora, ¿qué pescados? No hay peces a esta hora, ¿cómo los vamos a pescar? Pero Pedro agrega a alguien. ¿Alguien recuerda qué agregó Pedro? Más en tu palabra echaré la red. En otras palabras, hermanos, Pedro no se acoge a su experiencia. Pedro no se acoge a lo que él está diciendo, a lo que sabe, sino que se acoge a la palabra. Hermanos, el centurión escucha la voz de Dios y dice: no arranquen ese viaje, que van a tener prejuicios. Pero escucha más a la experiencia y dice: hagámosle caso a la experiencia. Miren lo que dice el verso 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar. ¿En qué puerto estaban, hermanos? ¿Alguien que me diga en qué puerto estábamos? No, señora. ¿En qué puerto estábamos? Buenos puertos. Buenos puertos. Muy bien. Siendo incómodo, nos dice, hermanos, el puerto para invernar. Recuerden que ¿qué empezaba? El invierno. Resulta que allá en Buenos Puertos eran buenos puertos, pero no habían hoteles. Dice: pero siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste del sudeste, e invernar ahí. Mírenme lo que pasó. Está un grupo de personas que van en ese barco, pero dicen: oiga, aquí en Buenos Puertos no hay hoteles, no hay donde hospedarnos, y hace un frío, así que más bien vámonos por otro lado. Y todos se apresuraron y arrancaron. Diría así: el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno. Entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allí. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente de ese lugar. Hermanos, Pablo lo que les está diciendo es: no es tiempo apropiado para viajar, pero aún así se toman el riesgo de hacerlo. Muchas veces, amados hermanos, mírenme acá, hago una aplicación. No debemos dejar que nuestra experiencia nos castigue nuestra imprudencia. Y lo subrayé en mi sermón. Escuchen esto. Muchas veces no debemos dejar que nuestra experiencia nos castigue nuestra
imprudencia. Pablo les está diciendo, por favor, ustedes dicen que son expertos, háganme caso. Yo también tengo experiencia, estoy escuchando la voz de Dios, no zarpemos, no vayamos porque va a haber prejuicio. Y arrancan, ¿cierto? ¿Qué decisión tomaron los tripulantes? ¿Hicieron caso a lo que Pablo decía? ¿Cogieron el barco y arrancaron? Lo veremos la siguiente enseñanza. Venga dentro de 8 días y escuche la enseñanza. Por ahora quiero concluir. El escritor deja claro que esta historia es real. Por eso nos deja ver todos los lugares por los que pasaron y de esta manera puede ser comprobable. Lucas se tomó la tarea de investigar y eso lo ve como comprobable. Es decir, no es un mito, realmente sucedió. A Pablo Dios le había dicho que lo llevaría también a Roma. ¿Sería que Dios incumpliría su palabra? Hermanos, Filipenses capítulo 1 verso 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero preguntarte a ti que me escuchas, ¿Dios cumplirá su obra en ti a través de Jesucristo? ¿Será que si emprendió un viaje contigo y estás a punto de abandonar tu ministerio, estás a punto de abandonar el cristianismo porque los vientos te son contrarios, ¿será que Dios incumple su palabra? Cuando Dios te hable algo por medio de su palabra, es importante que le pongas cuidado, hermano, porque es para tu beneficio, no es para tu mal. Pablo se le permitió que fuese bendecido con la compañía de sus hermanos en Cristo en Sidón. Él pudo ser objeto de que alguien lo bendijera. Algo importante es que en medio de las dificultades aprovecha cada oportunidad para reunirte con personas que profesan la misma fe. Amado hermano, amada hermana, tú que me escuchas, si estás viviendo problemas en el momento, este es el tiempo de congregarte, no de quedarte solo. Este es el tiempo de buscar a otros que te ayuden en tu problema. Las dificultades que hubo en los viajes no fueron afectaron a Pablo. No solo Pablo se afectó, sino a todos los que estaban a su alrededor. Pero es importante, lo importante es que estar en esos problemas, es importante escuchar la palabra de Dios. Quiero preguntarte, ¿qué dificultades estás viviendo? ¿Qué vientos están en tu contra? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Amados hermanos, ¿saben una cosa? Esta gente, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, van a enfrentar unas dificultades terribles. ¿Saben por qué? Por su impaciencia y por su imprudencia. A veces tú estás tan presionado con los problemas que te metes en el gota a gota, que te metes a negocios que no son. Ten cuidado. Ellos dijeron, uy, aquí no se puede invernar, aquí es muy difícil, es invierno, vamos a aguantar frío, y salieron rápido. ¿Recuerdan eso? Muchas veces tú y yo, hermanos, nos metemos en problemas por nuestra impaciencia y por nuestra imprudencia. Ten cuidado. El apóstol Pablo pudo ver la dificultad que tendrían en el viaje y por eso abrió su boca para advertir que podrían estar en peligro. Y quiero decirte a ti que me escuchas hoy, tú tendrás personas alrededor y cuando los veas que se van a meter en problemas, no te quedes, no digas, es su vida, adviérteles. Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33 dice que Dios nos ha puesto como atalayas, que debemos advertir al pecador y decirle, pecador, si tú ves a tu papá, si tú ves a tu mamá, si tú ves a un amigo que está cometiendo errores, díceselos, porque si no se los dices, cuando mueran, la sangre de ellos caerá sobre ti. Eso dice Ezequiel 3 y 33, compruébalo. Así que hermanos, así como Pablo habló, usted y yo tenemos que hablar. Muchas veces se da más crédito a la experiencia que a la palabra de Dios. Que eso no te saque de casillas, al contrario, puede ser un instrumento de paz y no de discordia. Si las personas están equivocadas, es necesario orar por ellas y dejar que seas un instrumento de Dios por medio de su palabra. Y usted que me escucha hoy, que está viendo este video, que me ve aquí por la internet y no ha entregado su vida a Cristo, ¿sabes? Los problemas que estás viviendo, solo en Cristo los vas a poder solucionar. Las tormentas solo las puedes ser vencidas por el Señor Jesucristo.
Solo pueden ser ese instrumento delante de Dios para que tú te rindas a Él. ¿Cuántas personas no han venido a Cristo porque tuvieron un problema? Bueno, deja que ese problema te acerque a Él. Ven y ríndete ante la presencia de Él y Él hará, dice la Biblia. A Él sea la gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en medio de nuestra necedad, en medio de nuestra dificultad, pones una palabra de alguien de advertirnos que vamos a sufrir. Pablo advirtió y ellos en su necedad, en su experiencia avanzaron. Veremos la siguiente enseñanza, qué pasó. Pero Dios mío, no permitas que mi imprudencia o mi experiencia me hagan llevar a cometer errores. Perdóname si he fallado y permíteme vivir para ti. Gracias porque el plan que tú has empezado en mi vida, dile, tú lo vas a perfeccionar en Cristo Jesús. Yo lo creo y lo creemos como iglesia de que tú lo harás. Gracias por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.